En 1994 se estrenaría una película de Robert Zemeckis llamada o titulada Forrest Gump, que muchos la habrán visto del otro lado. Ganó un montón de premios al transcurrir los años, se hizo famosa, interpretada por Tom Hanks. La habrás visto, que es aquella película que nos dejó muchas enseñanzas, algunos aprendizajes, cosas para reflexionar de la vida. Y sin dudas, aquella frase que todos la repetimos en algún momento, el típico ¡corre, Forrest! Jenny, que era la enamorada del intérprete de Tom Hanks, de Forrest, le dijo en un momento cuando era chico: Forrest, no tienes que dejar que los niños te golpeen, te peguen, tú tienes que correr. Claro, y Forrest tenía unos aparatos en las piernas porque él no podía caminar bien. Así que una vez se enojó Jenny con todos los bravucones que estaban molestando a Forrest. Entonces le dijo: Forrest, quiero que hagas algo. Y él le preguntó: ¿qué quieres, Jenny? Porque él tenía una voz muy peculiar. Le dijo: quiero que si te vuelven a pegar, tú corras, te pongas el objetivo de correr. Y entonces él le dice: pero no puedo, tengo los aparatos en las piernas. Y ella le dijo: propónete el objetivo de correr y vas a correr. Así que la próxima vez que estaban juntos, vinieron los bravucones, comenzaron a golpear a Forrest, y entonces ella le dijo: corre, Forrest. Y él se acordó lo que ella le dijo, el tener un propósito, una mente clara y comenzar a correr. Y se nota, ¿no? En la película, en la saga, comienza a correr despacio, ¿no? Primero a caminar, luego a correr, y de repente todos los aparatos metálicos se salen de los pies y él comienza a correr. Es obvio, es una ficción, pero nos deja a trasluz una gran enseñanza. Muchos corremos sin sentido. No tenemos un objetivo, no tenemos un propósito y corremos. Corremos como golpeando al aire. Es una torpeza querer golpear el aire porque no se puede. Pero no saben la cantidad de personas corren en este 2021, comenzaron en enero, en febrero, a correr sin un objetivo claro. Como quien dice, dan vueltas, corren en una maratón sin saber cuál es el destino. Como aquella carrera de obstáculos, que uno va por un lado, otro va por el otro, pero no hay un punto fijo, no hay un propósito, un sentido de vida. Obviamente las palabras del apóstol Pablo se reflejan en esta frase cuando dice: yo no golpeo al aire, yo tengo un propósito claro, yo sé hacia dónde voy, mi carrera, la carrera que estoy corriendo tiene un objetivo claro, y por supuesto que no golpeo a cualquier lado, sino que mis golpes son certeros. Aquella vez Jenny le enseñaría a Forrest que su vida dependía de un objetivo claro, de un propósito claro, y aunque tuviera incapacidades, aunque no podría naturalmente correr, él sí se lo propondría, si se lo proponía, él podría correr. Hay muchos cristianos en esta vida que nosotros conocemos, en esta vida, en este caminar cristiano, que no tienen un propósito claro, y es obvio de que uno tiene que relegarse no solamente a la fatídica manera de vivir todos los días levantándose y haciendo metódicamente lo mismo, sino que también se relega a los sueños que en algún momento tuvo y de alguna manera, por las vicisitudes de la vida, hoy ya son solamente sueños y nada más. Si algo he aprendido luego de ver varias veces la película de Forrest, y alguien puede decir del otro lado: pero estamos en un servicio cristiano. Sí, pero déjenme explicarles esto y luego avanzaré a lo que les quiero decir. Una de las cosas que más me enseñó esta película es que el problema no está en lo físico o en los aparatos que tengamos en las piernas. El problema está en la mente. Que muchas veces nosotros creemos que no vamos a poder alcanzar ciertas metas, y no porque realmente los creamos nosotros, sino porque nos hicieron creer por los aparatos que nos pusieron. La religión nos ha puesto varias veces aparatos que no nos dejó correr, que no nos dejó caminar. Y mientras los bravucones se alegran de que nosotros no podamos correr. Pero esta palabra es para los que tienen, quién sabe, aparatos en las piernas y necesitan una palabra de parte de Dios que le digan: necesitas correr con un mensaje claro. Necesitas correr bajo una palabra clara, bajo un sentido claro, como dice la palabra de Dios, bajo un propósito definido. En la palabra de Dios hay una persona tal cual como la que te acabo de describir recién. En la palabra de Dios hay una persona que corrió sin sentido, corrió sin un mensaje, corrió sin un propósito. Y vos me dirás: ¿y cómo es que alguien puede correr sin un mensaje, sin un propósito?
déjame mostrarte que en la palabra de Dios lo hubo para que me creas que hoy en día muchos cristianos corren sin sentido, sin un mensaje, sin un objetivo claro. La Biblia nos enseña que el rey David fue uno de los mejores reyes, pero su hijo Absalón no tenía ese mismo concepto de él. El rey David tenía varias esposas y una de sus esposas le había dado el primogénito, que era Absalón. Y otra de sus esposas le había dado a dos hermanos, Tamar y Amnón. Amnón era un hermanastro, de Absalón y de Tamar. Y dice la palabra de Dios que Amnón se enamoró perdidamente de su hermanastra. Ustedes dirán, ¿cómo puede suceder eso? Bueno, era otra época, era otro tiempo, pero aún en este mismo tiempo no estaba bien visto que dos hermanastros estén juntos. Sin embargo, Amnón, perdidamente enamorado de ella, planeó, ideó maquiavélicamente una manera de que ellos dos quedaran solos. Se hizo el enfermo, pidió que la hermana pobrecita la vaya a cuidar y en ese momento aprovechó osadamente, como hoy sucede lamentablemente en este mundo en que vivimos. Él con su fuerza la violó, la redujo y terminó violando a su propia hermanastra. Su hermano Absalón, sabiendo del tema, corre al padre y le informa. Sin embargo, David no hace nada. Se muestra inmutable por lo que había hecho Amnón. Entonces Absalón toma la decisión de que su padre, que era un mal padre, que era un padre que no era atento y encima estaba de alguna manera ocultando lo que había hecho Amnón, toma la decisión de tomar justicia por mano propia, el ojo por ojo y diente por diente. Entonces va tras Amnón y lo termina asesinando. La historia se pone más apasionante, todavía verídicamente apasionante, porque no solamente él considera que su padre es un mal padre, sino que si es un mal padre, también es un mal rey. Así que decide armar un golpe de estado y derroca a su propio padre, a su propio rey. Y se queda con el reino. David tiene que huir. Pero uno de sus generales del ejército toma la decisión de levantarse en contra del hijo de David. No llevando la guerra al rey, sino que yendo él mismo a una batalla contra el propio hijo que había derrocado a su propio padre. Entonces dice la palabra de Dios que Absalón, con toda su tribu, con toda su tropa del ejército, que también habían desertado del rey, se enfrentó con él. Y la pelea se puso muy brava, duró muchas horas, varias horas. El rey estaba preocupado por lo que le pueda pasar al hijo, más allá de que tenían que sacarlo del trono, porque había sido una movida ilegal la que había provocado Absalón. Sin embargo, David estaba preocupado por la integridad de su hijo, porque nada le sucediera, porque no muera, porque no lo maten en batalla. Así que Joás, general del ejército, ve cómo viene huyendo porque estaba ganando el ejército de David y ve al hijo de David, Absalón, que viene huyendo en una burra. No, bueno, no era una Ferrari, era una burra. Venía huyendo y la palabra de Dios aclara esto que es muy importante. Dice que Absalón era el más hermoso de sus hermanos. El más hermoso. Tenía una cabellera larga y dice que mientras iba en su burro, me tildé porque iba a decir tan hermoso como yo de mis hermanos, pero bueno, se pueden ofender, entonces lo único que no tengo es cabellera, pero bueno, eso lo podemos inventar. Pero dice que tenía una cabellera tan larga que mientras iba con su burro, el burro se mete entre un arbusto, entre unos árboles, y las ramas enredan el pelo de Absalón, y queda suspendido entre las ramas del árbol y el piso, no pudiendo bajar. Cortate el pelo por las dudas, a ver si te pasa lo de Absalón. Entonces dice la historia que Joab lo vio suspendido y dijo, esta es la mía, acá termino con este golpe de estado. Y agarró 3 dardos y se lo tiró directamente al corazón, matando al hijo de David. Alguien llega del ejército de David, uno de esos jóvenes apasionados, y dice, mi general, quiero correr y decirle al rey David que Dios le ha dado la victoria, hay que celebrar. Y Joab lo mira como diciendo, tenés 2 dedos de frente. El que acaba de morir, a quien acabo de asesinar, es el hijo del rey. El rey no va a poder celebrar. El rey se va a entristecer seguramente. Así que hoy no le digas nada. Hoy vamos a dejar que todo pase y más adelante le daremos la noticia, porque no sabía cómo abordarlo. Él acababa de asesinar al propio hijo de David. Obviamente no rodaría su cabeza, pero David se entristecería
porque su hijo había muerto. Así lo relata, para que ustedes crean que no les estoy inventando esta historia, el segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 19, y dice así: entonces Ahimaas era este jovencito que quería correr. Él quería correr. Dice, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las buenas nuevas de que Jehová ha defendido la causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, el general del ejército, y le dijo al jovencito, hoy no llevarás buenas nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto, el rey se entristecerá. Aunque paramos el golpe de estado, yo no puedo llevarle este mensaje al rey porque el rey entrará de luto y necesitamos terminar esta guerra. Entre los arbustos también había otra persona que sí estaba encargado de llevar los mensajes. En este tiempo se llamaban a los eunucos, personas que podían correr largos días y poder enviar un mensaje certero al rey. Eran personas de máxima confianza en el reino. De alguna manera adiestraban para enviar mensajes, para servir a las reinas, para un montón de actividades. Este eunuco estaba entre otros arbustos y él observó todo lo que pasó. Desde que Absalón vino con el burro, quedó suspendido, cuando Joab le tiró los 3 dardos. Él vio todo, absolutamente todo, pero como toda persona correcta, entendiendo cómo es el protocolo del sistema del rey, se sujetó al general que estaba ahí, que también sabía que él estaba. Así que el general Joab le dijo, bueno, ven tú, le dijo al eunuco, tú sí, corre y dile al rey este mensaje. ¿Cuál? Le dice el eunuco. Dile lo que has visto, ni más ni menos. No le agregues ni le quites nada. Dile al rey lo que has visto. Yo sé que del otro lado, quién sabe, es tan apasionante, ¿no? Podríamos hacer una novela de todo esto, pero ese es real, está en la palabra de Dios. Así que el otro cabezón le dijo, no, Joab, pero déjame a mí, yo quiero correr. Yo te dije que yo quiero mandar el mensaje. Entonces Joab le dice, pero no vas a ganar nada. A vos no te pagan por este mensaje. A vos no te pagan por correr al rey y darle este mensaje. A él sí, porque él es eunuco. Es como el correo argentino de acá, como el OCA, como el WhatsApp inmediato de alguien de la oficina, ¿no? De un secretario que le manda a su jefe. Él está puesto para esto. Este es su servicio, correr y dar el mensaje. Pero tú no estás para esto. Y Ahimaas, encendido fuego, le dijo, no me importa. Muy caprichoso. Dijo, yo igual quiero correr. Quiero correr y quiero darle mensaje. No había visto lo que había pasado Ahimaas. En cambio el eunuco sí, pero él quería correr. Quién sabe por el beneficio de decirle al rey que ya se había parado el golpe de estado. Quién sabe porque el rey después lo tendría en estima. No sé cuál era el propósito de Ahimaas, pero él quería correr y dar un mensaje que no tenía. La palabra de Dios dice en el verso 22, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuera, es increíble, yo correré ahora tras el etíope. O sea, va el etíope, ya había salido el etíope, y dice, correré tras el etíope. Y Joab le dijo, hijo mío, ¿para qué vas a correr tú? Si no recibirás premio por esta nueva. Mas él respondió, verso 23, lo puede cotejar en su Biblia, mas él respondió, sea como sea, yo correré. Y sale corriendo. Sale corriendo como muchas personas hoy corren sin sentido. Corren sin dar un mensaje claro. Porque mis amados, en el reino de Dios no podemos dar un mensaje a no ser que hayamos visto lo que sucedió. Y yo, que muchas veces visito iglesias y hablo con hermanos, personas no solamente de nuestra congregación, de un montón de otras iglesias, a veces me doy cuenta que hay muchos ofrecidos sin un mensaje, porque no vieron lo que sucedió. Muchos ofrecidos, sin embargo la diferencia es cuando uno es ofrecido y cuando uno es llamado. Porque alguien llamado es alguien que tiene responsabilidad por un mensaje que sí vio. Pero cuando alguien se ofrece sin un mensaje, es el típico que dice, pero en esta iglesia no me dan la oportunidad, no me dan el lugar. Si yo haría tal cosa o tal otra, sería todo diferente porque yo estoy llamado por Dios. Pero tenés un mensaje, yo estoy llamado por Dios, yo quiero correr. Y algunos quieren correr por el simple hecho de correr. Y vos podés correr mucho en la vida cristiana, pero el problema es que si no tenés un sentido, entonces toda tu carrera fue en vano, porque no hay un mensaje. Muchos del otro lado, quién sabe, se estarán preguntando entonces, ¿qué soy? ¿Un ofrecido? ¿Un llamado? En la Biblia hay un montón de casos de ofrecidos versus llamado. Pero ¿cómo me doy entonces, Tospar, cuenta
cuando tengo un llamado de parte de Dios, a cuando me estoy ofreciendo, pero la verdad no tengo algo claro, no tengo un norte definido. Bueno, los llamados de parte de Dios son muy luchados con su llamado. Los llamados de parte de Dios tienen grandes conflictos con el llamado. No son personas que dicen, llegó el tiempo, por fin me reconocieron. No son personas así. De hecho, se cuestionan mucho si realmente están para hacer lo que Dios los llamó a hacer, si realmente Dios los llamó a hacer. Y le piden 50.000 confirmaciones a Dios para estar seguro. Y no por esto metódico en las iglesias que dicen, tenés que buscar la voluntad de Dios. Saben que Dios lo está llamando. Pero igual le siguen insistiendo, Señor, ¿seré yo? Yo, pero soy tartamudo, como decía Moisés, Señor, pero envía a otro en mi lugar. No estoy dispuesto, no sé si doy el target para poder hacer lo que vos me estás llamando a hacer. Un llamado tiene mucho respeto por el llamado que Dios lo llamó a hacer. Valga la redundancia. El llamado está temeroso y realmente duda si realmente podrá hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el llamado vio. El llamado observó toda la situación. Por eso Dios lo llama y le dice, bueno, ahora corre y da este mensaje. Porque tiene un mensaje. De otra manera hay muchos ofrecidos que no vieron. Hay muchas personas en las iglesias. Yo mientras voy hablando, la cabeza me va a 1000. ¿No saben cuántos pastores hablan de milagros y nunca vieron uno? ¿Cuántos pastores hablan de la presencia del Espíritu Santo y no han tenido una intimidad con el Espíritu Santo? ¿Cuántos líderes, diáconos, ancianos, como quieras llamarles, autoridades dentro de una iglesia, se la pasan hablando de que hay que salir a predicar, pero no han predicado a una sola persona? Corredores sin mensaje. Gente que corre, yo igual voy a correr, yo igual lo voy a hacer, yo igual lo voy a emprender, yo igual... Y ni siquiera tienen un mensaje para dar. Sus ojos no han visto, sus manos no han tocado, pero quieren correr igual. En la Biblia encontramos, como les decía recién en el relato, a un Moisés que era un llamado. Sin embargo dijo, no me van a oír, manda a otro Dios. A un Isaías diciendo, ¡ay, soy hombre muerto porque mis ojos vieron al Creador! Un Jeremías que dijo, yo soy solamente un niño. Un Elías que dijo, quiero morir. A un Gedeón diciendo, pero yo soy el más ínfimo de las familias de Israel. A mí me vas a llamar, que no tengo capacidad, no tengo recursos, no tengo nada. Todos los llamados manifiestan el mismo patrón. Han observado, pero dudan mucho que ellos puedan hacer lo que Dios los llamó a hacer. ¿Y cómo es un ofrecido? Bueno, acá vemos claramente, hay más ofreciéndose a correr a la nada, a ir a dar un mensaje al rey que ni siquiera tenía, y al etíope que sí había visto toda la situación y que también tuvo la misma función. Corrió, obedeció lo que dijo el general Joab y corrió tras el rey para darle el mensaje. Yo recuerdo esa situación donde juzgaron a Jesús, ¿se acuerdan? Juzgaron a Jesús porque sanó un ciego. Entonces, como no podían ir en contra de Jesús, fueron en contra del ciego. Y le dijeron, a vos ese pecador, seguro que ese pecador no te sanó por Jesús. Porque él no puede hacer milagros, él es un chanta. Y aparte, él es blasfemo porque dice que es el Hijo de Dios. Y el ciego que había recibido el milagro dice, mira, yo no tengo muy en claro quién es, si es pecador o no, no lo sé. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Los llamados ven lo que otros ojos no ven. Así lo dice la palabra de Dios en Juan 9:25. Entonces él respondió y le dijo, mira, si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Forrest, yo lo he predicado en algún tiempo, en algún momento esto. Forrest conocía de la guerra porque había estado en la guerra. Entonces podía recibir una medalla. Una vez me topé con un ex soldado que había ido a las Islas Malvinas y obviamente cuando ustedes observan de qué manera relata a alguien que realmente estuvo en la guerra, a uno se le llena el cuerpo, se le eriza la piel, porque lo está diciendo vívidamente, porque estuvo ahí. Pero a alguien que no estuvo en la guerra y quiere dar tácticas de guerra o quiere explicar qué significa la guerra, pero no estuvo ahí, las palabras son palabras solamente, no hay nada vívido. Entonces lo que te está hablando no penetra tu corazón. Pero el que sí estuvo en guerra sabe de qué se trata. Lo mismo es el cristianismo.
Alguien que no tenga un mensaje es pura palabra, pura palabrería. Pero el mensaje está vacío porque no tiene un corazón. No vivió lo que está hablando. Y al no vivirlo sucede lo mismo. Es un corredor que no tiene mensaje. Pero cuando una persona de lo que vive habla, lo que dijo Pablo, ¿no? Lo que me vieron hacer y decir, eso hagan. Lo que a mí me vieron hacer y decir, eso mismo hagan. Pero cuando una persona solamente te dice, hacé lo que te digo, pero no lo ves hacer, entonces huí de esa persona. Porque es un corredor sin mensaje, un charlatán. Y no saben la cantidad de predicadores que hablan de mensajes que nunca vivieron. Hablan de Dios como si lo conocieran y ni siquiera tuvieron un encuentro verdadero. Por eso muchos ofrecidos, pocos son los llamados. Oren al Señor de la mies para que envíe más llamados. Al Señor le pasó lo mismo. Al Señor Jesús tuvo que decantar entre llamados y ofrecidos y llamados. Es así que Mateo 8:19 dice, y vino un escriba y le dijo al maestro, porque llamados abundaban, a él lo veían haciendo milagros y ya enseguida lo querían seguir, pero no estaban dispuestos a ver lo que otros veían, a sacrificarse como otros se sacrificaban. Entonces dice que el escriba le dijo, maestro, como nosotros en alguna reunión presencial, Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego todo lo que soy. Le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Miren Jesús, como sabía que era un ofrecido, no alguien que realmente lo estaba buscando por amor. Le dijo, y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre, o sea, yo, no tengo un lugar donde recostar mi cabeza. O sea, te estoy advirtiendo que si vos me querés seguir, no tengo ni siquiera casa donde parar esta noche. Muy bien, Jesús. Voy a estar conectado. Y se fue. Dice que lo abandonó el llamado. Claro, porque lo confrontó. Jesús lo confrontó. Sin embargo, el ofrecido, perdón. Un llamado fue, Mateo capítulo 9, verso 9 dice, y al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa recaudando impuestos. Y fíjense en las palabras de Jesús. Le dijo, sígueme. Y dejando todo Mateo, lo siguió. ¿Cuál es la diferencia entonces, Tospar, de tener un mensaje a solamente correr al aire? La diferencia es una sola, es haber vivido una experiencia, es tener algo para contar. Por eso a veces las personas giran como en una cinta o como en esas ratoneras, en esas ruedas de ratón, y se levantan y al otro día se vuelven a levantar y al otro día se vuelven a levantar, pero en su intimidad se sienten frustrados. Quieren hacer todo, quieren abarcar todo, pero no terminan haciendo nada. Personas que corren sin un sentido. Para terminar, quiero que me comprendas en el cierre del sermón, que lo que yo te estoy diciendo, lo que el Espíritu Santo te está transmitiendo, es la realidad de lo que nos pasa en este 2021, en nuestras iglesias. El concepto de iglesia local ha dañado tanto, escúchenme, el concepto de iglesia local dañó tanto la iglesia universal, que hoy tenemos una fatídica iglesia dividida. El concepto de unión quedó en un baúl guardado, porque muchos se ofrecieron sin ser llamados y dañaron. Armaron grandes imperios locales, iglesias locales, y se olvidaron de que la verdad es que la iglesia le pertenece a Cristo y que hay una sola iglesia y es universal. Para terminar el relato apasionante, dice la palabra que llegó Ahimaías al rey. Imagínense, ¿no? Señor, porque encima corría tan bien el desgraciado que pasó al eunuco. En la llanura, dice la Biblia. Después leanlo ustedes, es apasionante todo el relato. Dice que lo pasó, y no solamente eso, sino que llegó antes de él al rey.
Así que cuando lo ven los guardias, le abren el palacio y puede entrar a ver al rey. Y le dicen, Señor, mi capitán me envió. Mentira, ¿qué capitán si no lo había enviado Joab? Dice, me envió a darle las noticias nuevas al rey. Dice, yo te quiero preguntar una sola cosa. Le dice, ni sabía el nombre, ¿cómo te llames? Quiero preguntarte una sola cosa, ¿cómo está mi hijo? Porque al rey le importaba cómo estaba Absalón, más allá de la guerra. Dice, mi general, le quiero decir que yo en realidad vi un tumulto de gente y no vi más nada. ¿Ustedes creen que yo les estoy mintiendo? No, escuchen. Verso 29, leanlo en su Biblia después. Dice, y el rey le dijo, el joven Absalón, ¿cómo está? ¿Está bien? Y Ahimaas le respondió, vi yo un gran alboroto cuando me envió Joab, tu siervo, el siervo del rey, a mí. Mas no sé qué es lo que pasó. Está en la Biblia. O sea, corrió tras un mensaje que no tenía. Corrió a darle al rey un mensaje que no portaba. Y inmediatamente dice la palabra de Dios que entró el eunuco. El eunuco llegó más tarde. Pero cuando le pregunta al rey, quiero preguntarte una sola cosa, ¿cómo está mi hijo? Y le dijo el eunuco, vive el rey, vive Dios, vive el rey, que Dios le ha dado la victoria al rey, mas su hijo Absalón ha muerto. Punto. Le dijo lo que vio. Tan simple como, ni le metió más ni le sacó. Le dijo lo que vio. El rey se dio la vuelta y se fue a hacer su luto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Si hoy el rey nos preguntara a nosotros, a vos del otro lado, a vos que estás del otro lado, te preguntara, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es tu mensaje? Poné tu nombre, fulanito, menganito, ¿cuál es tu mensaje en esta vida? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo hay más? Mi rey vio un alboroto y bueno, no sé qué pasó. O le podés decir, como le dijo el eunuco, mi rey, el hijo del rey ha muerto y con su sangre ha salvado a las personas, ha limpiado pecados, ha traído el reino de los cielos a la tierra. Ese es el verdadero mensaje. Ese es el mensaje que absolutamente todos los que nos consideramos cristianos debemos tener. Alguien puede decir, pero yo no estoy llamado, todavía no sentí un llamado de parte de Dios. Ya tenés uno y es el que tenemos todos. Con ese solo podés morir. Hay un solo mensaje que es el que dio el eunuco. Rey, el hijo del rey ha muerto y ha muerto por mis pecados y me ha dado acceso al trono de la gracia. Puedo entrar ahora a hablar con usted, rey. Ese es el único mensaje. Miren lo que dice, yo podría estar toda la mañana hablando, pero no me quiero quedar sin voz. Dice Hechos capítulo 4, verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Acá Pedro y Juan estaban en un dilema, estaban discutiendo con los escribas, con los fariseos y con los sacerdotes del templo. Y le dice, ¿ustedes quieren que nosotros nos callemos? Imposible, porque no podemos dejar de decir lo que nuestros ojos vieron y lo que hemos oído de parte de Jesús. Ya está, estamos en esto, estamos corriendo y estamos corriendo con un mensaje, con un propósito definido. No podemos dejar, no podemos abandonar, no podemos volver atrás. Cuando alguien tiene una experiencia, miren, cuando alguien tiene una experiencia con el Espíritu Santo, no puede volver atrás. Ay, Dios, me enerva cuando alguien dice que me aparté del camino o se apartó fulanito del camino. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mis amados, seamos coherentes cuando hablamos. Alguien se puede apartar de una iglesia porque lo lastimaron, porque se fue mal, no importa. Alguien se puede apartar de un templo, pero nunca de Dios. Una persona aún que esté un poco más fría con Dios, igual ora y habla con su Padre. A su manera, de a poco, como puede. Pero dejemos de decir que una persona se aparta porque se va a un templo. Se fue a un templo nada más, se apartó del templo. Y en algunas ocasiones menos mal. No, se apartó de un templo nada más, pero no de Dios. Porque una persona cuando es regenerada, punto. No vuelve atrás. Y cuando tus ojos vieron el perdón, que la sangre de Cristo entró en tu cuerpo y te regeneró, ya está. No podés volver atrás. Como el eunuco, mi rey, tengo un solo mensaje. Y es el que vi y el que oí. Ya está. No podemos dejar de decir lo que nuestros ojos han visto y oído. Por eso digo, en este 2021 te invito, como
a correr, pero con un propósito definido. No golpeando al viento, no como los ofrecidos, que quieren hacer de todo y después terminan dejando todo, sino como un verdadero llamado del reino de Dios. Quiero alistar a un ejército, a las personas, a las familias que me están mirando del otro lado, a tener un mensaje al correr en este 2021. Necesitamos correr con un mensaje en esta vida. ¿Y cuál es el mensaje, Tospar? El único. El Hijo de Dios ha muerto, pero ha resucitado al tercer día y con su sangre nos limpió. ¿Qué hace esa sangre? No creerás lo que hace. Levanta a los muertos, resucita a muertos, limpia a leprosos, sana a los enfermos, liberta a los cautivos y es predicado el mensaje del reino en todo el mundo. Eso, damas y caballeros, es iglesia. Yo no sé, bueno, si estábamos todos congregados estarían aplaudiendo seguro y en tu corazón sé que estás aplaudiendo a la sangre de Cristo, el verdadero mensaje. Pero digo, ¿te animarías a que en esta mañana el Espíritu Santo, cual presencia de Dios, te pregunte cuál es tu mensaje? Saliendo de todo estereotipo religioso, te pregunto específicamente, ¿has visto un milagro? ¿Le has predicado a alguien que se ha convertido? Y que después te decía, no lo puedo creer, mi vida cambió desde que me hablaste de Jesús. Ahora tengo alegría, mi depresión, mi tristeza salió. Has orado por una persona que estaba bajo influencias demoníacas y los demonios huyeron por la presencia de Dios, fue libre. Es muy sencillo, si tu respuesta es no, entonces te invito a que lo experimentes. Y si tu respuesta es sí, lo que quedó en el pasado quedó. Este 2021 trae nuevos desafíos, nuevas personas que necesitan de vos, personas que necesitan sanidad, liberación y el evangelio de las buenas, no de las malas, de las buenas noticias del reino. Por eso a veces me da bronca. Y se los confieso, voy a hablar a esta cámara que es donde me abro con el corazón, les confieso que a veces digo, las iglesias locales dañaron tanto la iglesia universal, no la universal, ¿no? Para que no me malinterpreten, sino la iglesia mundial de Cristo, la única iglesia, la única. Porque Él nos dijo, bueno, me voy haciendo y háganse en varias iglesias, háganse en varias iglesias locales. Él nunca quiso eso. Él quiso que seamos uno. Más allá de que obviamente no podemos tener comunicación con Alemania o con Estados Unidos o con Bolivia, nosotros estamos acá en Lanús, en Buenos Aires, Argentina. Más allá de eso, nuestro concepto no debe ser de iglesia local. Somos cristianos de una sola iglesia. Es la iglesia universal de Cristo. Es la iglesia en el mundo de los cristianos. Y esa es nuestra verdadera iglesia. Eso nos ha dañado tanto que nos dijeron que, bueno, para orar por un enfermo y que se sane, no, primero tenés que hacer los 50 pasos, tener 3 años de cristiano, hay que ver si tenés el don y después hay que ver si te lo autoriza el obispo, el líder, ¿no? A ver si podés orar por un enfermo. Mis amados, las escrituras dicen totalmente lo contrario, que el evangelio es otra cosa. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es que te pares con todos los miedos delante de un enfermo y le digas, ¿querés ser sano? Sí, voy a orar por vos en el nombre de Jesús, sé sano y que seas sano. Obviamente que en el camino, como me ha pasado a mí, yo lo conté una vez, no me quiero ir de tiempo porque enseguida me empiezo a ir por las ramas. Me acuerdo que muchas veces oré por enfermos que no se sanaron, empeoraron. Pero dije, es parte. No todos los que Jesús oró se sanaron. De hecho, Él se tuvo que ir a su propia ciudad porque no había fe. Ahora, sí te aseguro que he visto enfermos sanar. Mi primera experiencia, y con esto quiero cerrar, mi primera experiencia fue con una persona, me acuerdo como hoy. Yo tenía alrededor de 17 años y quería que Dios me use. Entonces me acuerdo que me llamaron a orar por un hombre que fumaba demasiado, estaba en terapia intensiva, era grande, tenía como, no me acuerdo bien, pero alrededor de 70 años. Y estaban todos sus pulmones tomados, estaba con respirador, y a la familia le dijeron que ese era el último día, que por favor se acercaran para poder saludarlo. Y viene la persona y me dice, ay, mi abuelo se está muriendo, venía a orar. Y yo dije, a ver, cuanto mucho no se sanará, pero quiero intentarlo, quiero arriesgarme.
Me acuerdo con los miedos que fui, me temblaban los pies. Cuando entré en el hospital, era un hospital de acá de Lanús, me tembló todo, nos dejaron pasar. Bueno, la persona vino a orar por mi abuelo, me dejaron pasar y oré. Soy sincero, te voy a ser franco, no tuve fe de que se iba a sanar. Cuando lo vi en la camilla, todo entubado y que apenas a gatas respiraba y que era un hombre grande, fui más para cumplir porque me pidieron que por mi fe realmente. Y vos dirás, ay, Tospar, pero bueno, pero tengo que ser realista, no te puedo mentir, estoy bajo la presencia de Dios también, como vos en tu casa. Así que no fui con mucha fe y en ese momento se me enfrió más la fe. Así que por cumplir, oré una oración sencilla: Señor, si es tu voluntad, sanalo, que pueda vivir algunos años más y disfrutar de su familia. Pero primero muy nervioso y segundo sin fe, lo debo reconocer. Así que luego me di vuelta, abracé a la persona que me había llamado y me fui. Me fui. A los 2 días me llama esta persona. Marcos, Dios hizo un milagro. A mi abuelo le están por dar el alta. Vivió 5 años más ese hombre. Yo que fui sin fe y la fe que tenía ese muchacho lo sanó. Pero lo vi con mis propios ojos. Luego lo fui a visitar a su propia casa. Estaba vivo. Los médicos le habían dicho que le quedaba, esa era la última noche. Yo lo vi. Entonces no puedo hablar de lo que no vi. Pero sí te puedo hablar de lo que mis ojos vieron y de lo que mis oídos escucharon. Tospar, ¿quién puede orar por un enfermo? ¿Quién puede liberar a una persona de opresión demoníaca? Cualquiera de ustedes. Esto es lo que a muchos le va a fastidiar, porque para muchos líderes de iglesia y pastores esto que estoy diciendo es una aberración, mientras que para la palabra de Dios yo lo que te estoy diciendo es la verdad. El evangelio es poder de Dios. ¿Para quién? Para cualquiera. ¿Quién se puede bautizar? Cualquiera. Le pasó a Felipe, le presentó el evangelio y el mismo día le preguntó el etíope: ¿hay algo que me impida que me bautice? No, nada. Acá hay un charco de agua, vení que te bautizo. Y lo bautizó. ¿Cuántas personas predicaron el evangelio como Carlos Anacondia? Ni bien se convirtieron. Y Dios lo ha usado por años, pero no tuvo ese proceso fatídico. Por eso digo que las iglesias locales dañaron tanto a la iglesia mundial de Cristo. Mis amados, el mensaje lo vas a tener cuando lo vivas. Y yo te invito a desafiarte por Dios, como estamos haciendo con mis manos por vos, lo que puedas hacer, pero hacelo. Anda a orar por una persona. Si tenés una persona en depresión, háblale de parte de Cristo. No te limites, te estoy invitando a tener un mensaje. Y si ya lo tenés, a sacarle el polvo, si así fuese, y a seguir comunicando el evangelio. Corre-Forest es para todos aquellos que están corriendo, pero que tienen un mensaje para dar. Y para los que quieren correr, que todavía no tienen algo vívido para decir, pero que están experimentando en este momento el Espíritu Santo diciéndoles: hacelo, arriesgate, orá, yo estoy contigo. El evangelio de Cristo es poder de Dios para todos los que creen en Él. Miren, cierro con esto, como una metáfora, como me encanta cerrar. Dice que en la selva los animales dijeron: che, ¿qué sucede? Que todos los animales somos imperfectos. El que puede volar no puede excavar. El topo que puede escalar no puede volar. Vamos a hacer una campaña y vamos a hacer que todos seamos perfectos en todo. Así que invitaron a un ave a volar y la ave voló excelente, sacó un 10 en la academia. Le dijeron: bueno, ahora queremos que empieces a excavar. Así que con sus plumas comenzó a excavar y se le rompieron todas las plumas. No pudo volar. Invitaron al topo también a excavar. El topo excavó excelente. Después le dijeron: bueno, ahora tenés que volar. Así que lo subieron a un árbol, a la rama de un árbol, de la copa de un árbol, y lo lanzaron. Se estrelló contra el piso. Ya la ñata le quedó toda rota, ya no pudo escarbar más tampoco. Así que alguien dijo: esperen. Entendamos algo. El que vuela, el ave que vuela, debe ser la mejor ave al volar. El pez que nada debe ser el mejor pez en lo suyo. El topo que escarba tiene que ser el mejor. Pero no le pidamos al ave que escarbe ni al topo que vuele. Porque cuando cada uno de los que estamos acá en la selva entendemos para qué nacimos, entonces seremos efectivos en lo que sí sabemos hacer. ¡Mis amados! ¿Y los cristianos en qué somos efectivos? En una sola cosa: en enviar o en declarar las buenas noticias del evangelio de Cristo con poder, como lo hacían en Hechos de los Apóstoles.
¡Aleluya! Esa es la verdad.